Ya, muchas gracias. Siempre se me olvida. Ya, bueno, mi nombre es Sebastián Norambuena. Trabajo junto a Alejandro en la Academia Chuanju y junto con el doctor Yang Yun y Carmen Gloria. El fin de semana va a estar el doctor Yang, ¿cierto? Sí. El fin de semana entonces va a estar Alejandra como profesora principal, el doctor Yang Yun como su asistente y yo voy a estar ahí también como fotógrafo, apoyando ahí, organizando un poquito el grupo. Así que también nos vamos a ver el fin de semana. Trabajo hace 8 años en el Sotero del Río, en el hospital de Puente Alto, en la unidad de medicina integrativa. Si bien nosotros no aplicamos el Qigong a grupos de pacientes o de personas, eh, sí de alguna manera sigo siempre conectado con este tipo de ejercicios o de movimientos, porque forman parte de alguna manera de lo que son las herramientas que cuenta la medicina china para poder abordar las distintas problemáticas de salud que se vayan presentando en las personas, ¿ya? Es una más dentro de las técnicas o de las terapéuticas que los chinos pueden usar, junto con la acupuntura, junto con el masaje o la fitoterapia o la dietoterapia, etcétera, ¿ya? Entonces el Qigong es una herramienta poderosa, ¿ya? Eh, Tan poderosa que de alguna manera los maestros chinos, los clásicos maestros chinos, de acupunturistas o médicos como legendarios, se planteaba que su forma de mantener la salud era practicando Qigong. Ya, cuando les preguntaban, no me acuerdo qué médico era, el doctor Yang siempre cuenta la historia, pero cuando le preguntaron a un médico que cuál era, cuando él se enfermaba, cuál era el médico al cual él acudía, porque como era tan prestigioso y sanaba a mucha gente, a muchas personas, qué sé yo, pero ¿qué pasaba cuando él necesitaba como atención? Entonces ahí él respondió, bueno, en verdad mi médico es la práctica del Qigong, ¿ya? Entonces, dando a entender que manteniéndose activo con estos ejercicios, con estas rutinas diarias, entonces él no necesitaba acudir a otra persona, porque aplicaba lo que los chinos y nosotros conocemos como la medicina preventiva, ¿ya? Entonces eso es importante también que lo podamos incorporar, ¿ya? Entonces, Qigong, ¿qué significa Qigong? ¿Ah? Qi, fíjense en el ideograma, en la figura que está ahí arriba a la izquierda. Ese es el símbolo o el ideograma eh, para el chi, ¿ya? Chi, que es K-U, o sea, K-I, es chi, que no lo voy a traducir, ¿ya? Simplemente lo dejo como chi, ¿ya? De ahí, en la presentación tengo algunas diapos que voy a tratar el tema del chi, ¿ya? Y ahí van a darse cuenta por qué no lo voy a traducir, ¿ya? Y la parte de la derecha es gong, que podríamos traducirlo como trabajo. Entonces, como trabajar con el chi, ¿ya? O otra forma que encontré por ahí también que pudiese a lo mejor traducirse es esa que sale allí, que es como una técnica o habilidad que requiere tiempo y esfuerzo, paciencia y práctica para poder perfeccionarse, ¿ya? Y calza bastante bien de alguna manera con lo que son las rutinas de Qigong, ¿ya? Porque em, lo que vamos a entregarles nosotros hoy día y el fin de semana les va a permitir a ustedes, si ya llevan práctica, les va a permitir, por supuesto, perfeccionar su práctica, ¿ya? Revisar algunos detalles o mejorar en algunas cosas, en algunos movimientos. Y si no tienen experiencia y es primera vez o han visto solo video, entonces les va a dar las bases físicas, ¿ya? Les va a hacer de alguna manera sentir y van a trabajar con guías que les van a enseñar ciertos tipos, los movimientos que tienen que hacer. Entonces, eh, eh, este es como el puntapié inicial, ¿ya? Si quieren de alguna manera seguir desarrollando su técnica, por supuesto eso ya queda de alguna manera a trabajo de ustedes, de perfeccionarse de manera sola, siguiendo la pauta de ejercicio, porque les vamos a entregar también algún material audiovisual para que se puedan guiar en los movimientos, ¿ya? Y lo puedan ir practicando diariamente si es que quieren, o si quieren también posteriormente seguir algún maestro o alguna escuela, que hay bastantes, también puede ser, ¿ya? Pero va a ser como un puntapié inicial, ¿ya? Entonces ese es Qigong, es como trabajo con el chi o trabajo del chi a través de esta técnica.
que requiere mucha paciencia, práctica y perfección. ¿Mm? Entonces, bueno, algunas nociones de la medicina china y el ejercicio. Entonces, fíjense en la frase de Sun Simiao, que es un médico chino muy prestigioso, ¿ya? Como uno de los médicos chinos legendarios. Fíjense lo que dice: la forma de nutrir la vida es luchar constantemente por un esfuerzo menor, pero nunca fatigarse demasiado y forzar lo que no puede soportar. ¿Ya? Entonces ahí te da de alguna manera la idea, una idea muy, muy, muy distinta a cómo es un poco la concepción del ejercicio físico o los ejercicios acá en Occidente, en donde tendemos de alguna manera a llevar al extremo el esfuerzo o al extremo el cuerpo o levantar cada vez más peso. ¿Ya? O en mi caso, no sé, me gusta correr, entonces correr cada vez más distancia o correr cada vez más rápido. ¿Ya? Eh, Obviamente que eso tiene, desde el punto de vista como del desarrollo personal o qué sé yo, tiene mucho lógica, tiene mucho sentido. ¿Ah? Pero desde el punto de vista del cultivo de la salud, realizar actividad física a tales extremos no es saludable. ¿Ya? O sea, si ustedes me preguntan si el deporte es saludable, yo les digo que no. Hacer deporte no es saludable, pero como lo conocemos nosotros, así como al extremo, ¿ya? Como mucho peso, muchas horas corriendo o correr mucho más rápido hasta estar exhaustos, ¿ya? Desde el punto de vista fisiológico eso no es tan saludable, porque llevamos o sometemos al cuerpo a altos niveles de estrés, ¿ya? Entonces podemos decir, ah, claro, pero hacer el ejercicio me relaja o me libera del estrés, claro mientras estás haciendo ejercicio, a lo mejor sí te vas a sentir bien, pero si le aplicas carga sostenida con ejercicio intenso al cuerpo, eso finalmente a la larga puede que no sea tan beneficioso. Entonces, desde una lógica, para que lo entendamos, desde una lógica desde la medicina china, ¿ya? Que siempre va a haber de alguna manera esta dualidad del yin y del yang. Ajá. Lo ideal sería mezclar dentro de un mismo grupo de ejercicios, ejercicios que tengan ciertos componentes a lo mejor de velocidad o cierta fuerza, pero que se pueda soportar, como dice allí, o sea, que no tenga que esforzar demasiado o fatigarme demasiado, mezclado con ciertos ejercicios más de relajación o de elongación, ¿ya? Entonces, esa mezcla, esas nociones del yin yang van a estar presentes también en las prácticas de Qigong, ¿ya? Entonces, un poquito para, ¿por qué les doy o por qué dentro de esta presentación considero que es importante poder empezar a entender ciertos conceptos de la medicina china, porque el Qigong forma parte ya de lo que es la cultura china y pertenece de alguna manera a, sí, forma parte como dentro de las prácticas de salud, por tanto, de la medicina, ya, de esta cultura. Tiene raíces profundas dentro de las corrientes filosóficas también. El taoísmo. ¿Ya? El taoísmo tiene mucho que ver con el respecto al desarrollo de ciertos movimientos o ciertas formas también de movimiento, porque fíjense que al principio se asemejaba o se asimilaba mucho a los movimientos de los animales, ¿ya? Como de imitar a la naturaleza, ¿ya? Entonces eso no lo podía hacer mejor que un taoísta, ¿ya? No, a lo mejor no un confucionista, sino que un taoísta, ¿ya? Alguien que estuviese conectado como con la naturaleza, con su cuerpo, con el desarrollo personal, ¿ya? Eh, sí, por supuesto que es sano, Mónica, pero mi idea es que el deporte extremo no es sano. Podemos estar discutiendo 3 horas con respecto a esto. Yo mismo corro maratones y te puedo decir que un maratón no es sano, pero, pero es cosa de alguna manera de lograr ese equilibrio, ¿ya? De lograr ese equilibrio y eso es lo que plantea de alguna manera este tipo de ejercicios, ¿ya? Eso lo podemos hablar el sábado con un cafecito. Entonces, algunos conceptos de la medicina china
¿ya? Y específicamente acá voy a hablar un poquito del chi, ¿ya? El chi, entonces, que este simbolito, que si lo desgranamos un poco, vendría a ser como un grano de arroz y vapor, ¿ya? Vapor que se está como elevando cuando se está cocinando este grano de arroz, ¿ya? Entonces, eh, tiene que ver mucho o da mucho la idea cuando hablamos del chi con respecto al cuerpo humano, tiene que ver mucho con lo que permite el metabolismo dentro del cuerpo, ¿ya? Permite todos los procesos que se van desarrollando dentro del cuerpo a nivel celular y a nivel sistémico, ¿ya? Entonces, por eso en la traducción más común más clásica del chi es como fuerza vital o energía vital, ¿ya? Porque precisamente tiene que ver con esto, como que si hay un grano de arroz y hay un alimento que se está cociendo, entonces ese alimento en cocción cuando yo lo consumo, entonces me va a permitir de alguna manera los nutrientes necesarios, las proteínas, los minerales, etcétera, que me van a permitir formar mi cuerpo, mantenerme con vida y poder hacer mis actividades cotidianas. ¿Ya? Entonces, esa es más o menos la idea del chi cuando uno lo ve desde el punto de vista como del cuerpo humano. ¿Ya? Porque hay otras como traducciones del chi que van a depender mucho del contexto, ¿ya? O sea, chi, por ejemplo, también puede ser asociado a un viento fuerte, ¿ya? O chi también puede ser asociado como a una rabia como impetuosa, como ímpetu, ¿ya? Entonces, va a depender mucho del contexto en donde uno lo traduzca, cómo se va a entender este chi, ¿ya? Pero este que nos interesa a nosotros, entonces tiene esa connotación, ¿ya? Como este alimento que permite a mi célula poder cumplir con sus procesos y mantenernos vivos, ¿ya? Y ese alimento no solo viene desde la tierra, ¿ya? O sea, desde las frutas, las verduras, la carne, qué sé yo, sino que viene también desde el cielo, ¿ya? Por eso, dentro de la fisiología del chi, dos de los órganos más importantes son uno el pulmón y el otro el vaso y el estómago, ¿ya? Entonces, eh, para que no vamos a ver en detalle este gráfico, pero para que se hagan una idea, cuando uno consume algo, un alimento, ¿ya? Ingresa por la boca, empieza el proceso digestivo, cae al estómago. El estómago empieza a digregarlo, ya lo empieza a digerir, y es en ese momento en donde se separa lo puro de lo impuro. ¿Ya? Fíjense, les voy a mostrar. Acá estamos, vaso-estómago, entonces entre el alimento, vaso-estómago, el estómago lo va a digerir, lo va a hacer más pequeñito, y la parte pura, o podríamos llamar la esencia de ese alimento, asciende, sube hacia la zona del pecho, donde está el pulmón, ¿ya? Y la parte más sólida, ¿ah? Por así decirlo, o lo impuro, ¿ah? Sigue su camino a través del tracto digestivo, ¿ah? El intestino delgado, el intestino grueso, etcétera, ¿ya? Entonces, esa parte pura del alimento o esa esencia del alimento que está en el tórax, en el pecho, va a juntarse con otro elemento que voy a obtener a partir de la inhalación, ¿ya? O sea, la respiración. Yo inhalo, ingreso oxígeno, ¿ya? Y entonces se va a juntar con esta esencia del alimento, la parte pura, ¿ya? Y es en esa conjunción de estos elementos, en el pulmón y en el corazón, ¿ya? Que entonces se va a formar lo que se conoce como el chi pectoral, ¿ya? Y ese chi pectoral se va a distribuir o va a descender, como aparece allí, va a descender, ¿ya? Al resto de los órganos, ¿ya? Ese es como el proceso básico de la formación del chi adquirido, que dicen los chinos, ¿ya? Porque uno tiene un chi adquirido, o sea, que diariamente lo estás formando, ¿ya? A partir de tu propio proceso biológico, ¿ya? Y tenemos a la vez un chi que ellos denominan congénito, ¿ya? Y ese chi congénito, ¿ya? Es lo que de alguna manera te entregan tus padres, tu padre, tu madre,
Entonces, al momento de concebir al hijo, juntan sus esencias, ¿ya? O sus chis, ¿ya? Y van a formar el nuevo ser, ¿ya? Que en este caso somos cada uno de nosotros, ¿ya? Entonces, nosotros ya venimos al mundo con una cierta calidad y cantidad de esencia y de chi congénito, ¿ya? Y uno de los objetivos de realizar ejercicios de Qigong es precisamente tratar de mantener o de guardar esta chi congénito o esta esencia, ¿ya? Como tenerla ahí resguardada, no malgastarla, ¿ya? Y solo, ojalá, tratar de desenvolvernos en el día a día solamente a través de nuestro chi adquirido, o sea, lo que obtenemos desde los alimentos, del aire, ¿ah? Y de algunas otras, a lo mejor, técnicas que podamos usar, ¿ya? Tratar de no malgastar nuestra esencia, ¿ya? Entonces, eso es como más o menos para que tengamos una idea. ¿Por qué les hablo de esto? Porque estos elementos, de alguna manera, los vamos a trabajar en el Qigong, ¿ya? Son cosas que estamos tratando de trabajar en el Qigong, ¿ya? Entonces, para que quede un poco más claro, les voy a hablar un poquito de los tres tesoros, ¿ya? El Sanbao, ¿ya? ¿Qué es esto de los tres tesoros? Bien simple, porque no, yo sé que aquí hay personas que no tienen nada que ver con la medicina china y a lo mejor se pueden enredar, así que bien simple. Hay tres elementos o tres sustancias, como quieran llamarlo, ya que se denomina el Sanbao, los tres tesoros. Son el Qi, que ya lo hemos estado hablando, ¿ya? El Chen y el yin o la esencia, que ya nombré el concepto de esencia, ¿ya? Entonces, la analogía de estos tres elementos está dada por esa vela, ¿ya? Hay una vela allí que está encendida, ¿ya? Entonces, o sea, estos tres elementos, estos tres tesoros en la vela van a ser la esencia, es la vela misma, es el cuerpo de la vela, ¿sí? El chi es la llama que se está moviendo y además que genera calor, ¿sí? Y el chen es el brillo de esa vela, o de esa llama, perdón. Ahora, el brillo de esa llama va a depender de la cantidad de llama que exista, o sea, qué tan grande sea, y además va a depender de el tamaño de la vela, o sea, de la cera misma, ¿ya? O de la calidad también de esa cera. O sea, hay una conjunción entre la esencia, el yin, y el chi, ¿ya? Que van a dar como resultado entonces este chen, ¿ya? Entonces, vamos a los cuadritos que están al lado derecho para entenderlo mejor. La cera de la vela o la vela misma, entonces es la esencia. ¿Cómo se traduce la esencia a nuestro lenguaje occidental o nuestro entendimiento? Vendría a ser de alguna manera todo lo relacionado con nuestra información genética, ¿ya? Todos esos factores que están involucrados en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo y en nuestra capacidad de poder reproducirnos, va a estar asociado a este concepto de la esencia, ¿ya? Por eso es un gran tesoro, ¿ya? Fíjense que los chinos consideran que esta esencia es almacenada o es guardada en una zona que es el riñón, ¿ya? O cercana al riñón, ¿ya? Pero es en el riñón, ¿ya? En la parte baja del abdomen. Entonces, muchos de los ejercicios de Qigong también tienen que ver con movilizar o trabajar precisamente en esta zona, que es bajo el ombligo, ¿ya? En la parte baja del abdomen. ¿Ya? Entonces, fíjense que tiene la función de formar la base de la constitución, tu constitución física, ¿ya? Tu desarrollo corporal físico, tu crecimiento, como les dije, dependen de esta esencia, ¿ya? Determina tu crecimiento, tu desarrollo, etcétera, ¿ya? Entonces, ese es más o menos el concepto de esencia, es algo concreto, ¿ya? Luego tenemos el chi, que uno puede de alguna manera captarlo o percibirlo a partir de los resultados de su funcionamiento, ¿ya? Porque uno de las dificultades que ha tenido la medicina china o la acupuntura es precisamente entregar este concepto del chi a Occidente,
porque inmediatamente uno se topa con personas que te dicen, ya, pero ¿dónde está ese chip? Se puede atrapar, se puede medir, ¿cómo, cachai? ¿Cómo funciona? ¿Ya? Pero eso no lo podemos hacer, porque no podemos atrapar el chip, ¿ya? Pero sí podemos observar los resultados de su funcionamiento, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de funcionamiento? ¿O cómo puedo ver el chi en acción en estas cinco funciones? ¿Ya? Empujar. ¿Cómo puedo ver el funcionamiento del chi en empujar? Ah, el latido del corazón empuja la sangre. ¿Ya? El chi del intestino empuja el bolo alimenticio. ¿Ya? El chi de, no sé, de los poros de la piel o del pulmón abre y cierra. ¿Entiendes? ¿Ya? Entonces, a partir finalmente del funcionamiento de nuestro cuerpo, vamos a poder entender cuáles son las características o las formas de este chi. Fijar, ¿qué es lo que va a fijar? Va a fijar los líquidos corporales en el cuerpo y además va a fijar la sangre también en los vasos sanguíneos. ¿Ya? Entonces, cuando una persona tiene hematomas, por ejemplo, cuando una persona tiene incontinencia de orina, ¿ya? Entonces uno empieza inmediatamente a pensar, algo está pasando en el chi de esta persona, que no está cumpliendo su función, ¿ya? O en la función de transformar. ¿Qué voy a transformar? El alimento que yo consumo en chi. ¿Ya? Transformo el alimento en chi, en sangre y algunas otras sustancias o fluidos. ¿Ya? O proteger. ¿Cuál es la función de proteger? No, mi sistema inmunológico. Si yo tengo un chi tonificado, que eso es lo que de alguna manera es uno de los objetivos de esta clase y del día sábado, tonificar nuestro chi, ¿para qué? Para que me proteja. ¿Y de qué me va a proteger? De virus, ¿ya? De factores patógenos que pudiesen enfermarme, ¿ya? Entonces la función del chi de proteger, está muy vinculada también a mi sistema inmunológico. Y la función de calentar. ¿No? También, entonces, mantener una temperatura corporal constante y adecuada para poder llevar adelante los procesos biológicos necesarios. ¿Ya? Entonces, también es una función de el chi. ¿Ya? Y las últimas cuatro imágenes que salen arriba tienen que ver con el chen, el concepto de chen. ¿Ya? Entonces, si se fijan, están los ojos. Está un niño ahí sonriendo, ¿ya? Mostrando su cara. Está el pulso y la lengua, ¿ya? En estos cuatro elementos nosotros podemos evaluar el chen de una persona, ¿ya? Entonces, uno a través del brillo de los ojos puede ver de alguna manera cómo está el estado de esa persona, ¿ya? O a través de la expresión de la cara, a través de la fuerza, por ejemplo, del pulso o las características de la lengua. ¿Ya? Todos estos elementos me van a ayudar a mí a poder determinar o decir, esta persona tiene un buen chi o en verdad, o sea, perdón, un buen chen, o tiene un chen más bien apagado o tiene un chen más bien debilitado. ¿Ya? Ahora, si nos fijamos bien, la, como yo les decía al principio, eh, la conjunción de la esencia, o sea, el cuerpo de la vela, y el chi, o sea, la llama de la vela, me van a dar el chen. Entonces, cuando yo explico esto a los internos de medicina o a la gente que va al hospital, por ejemplo, a aprender un poquito de cómo trabajamos, yo siempre les digo, si ustedes van en el metro y observan a las personas, con solo ver su rostro y su postura corporal, ya pueden sacar mucha información inmediatamente. Observen sus rostros, sus expresiones faciales y sus posturas corporales. Y van a tener muchísima información. No tienen que ser expertos en medicina china, para nada. Simplemente con ver a una persona, cómo están sus ojos, su cara, etcétera, uno puede decir, esta persona, mira, parece que está un poco triste, o a lo mejor le pasa algo, o mira, tiene cara de enfermo o enferma. ¿Ya? Uno mismo se ha visto de repente así como, wow, está cambiada esta persona, algo le pasó, ¿ya? Todas esas expresiones que tú puedes hacer tienen que ver con el chen de esa persona. Entonces, si tú detectas que en alguien hay un chen apagado, o sea, que antes estaba muy brillante y luminoso, su carita rosada, y ahora está más bien opaco,
Entonces probablemente algo le está pasando a esa persona. ¿Ya? Y ese algo obviamente tiene que ver con su funcionamiento corporal. Puede tener algo en algún órgano, alguna enfermedad o qué sé yo. ¿Ya? Entonces, para que se entienda un poco el concepto de los tres tesoros. ¿Ya? Este es un concepto clásico de la medicina china que es el yin yang. O sea, la medicina china y la cultura china, en verdad. ¿Ya? Entonces, eh, si bien podemos tener horas y horas de hablar del yin yang, no es la idea de esta clase, pero sí dejarles este concepto, ¿ya? El yin yang es de alguna manera, una categoría dentro del lenguaje que usa el pueblo chino, la cultura china, y hoy en día ya Occidente también obviamente está muy inmerso en lo que es la filosofía china y el concepto del yin yang, ya todos lo conocen de alguna manera, o casi todos, ¿ya? Pero que me permite poder clasificar o mirar el mundo a partir de la dualidad, ¿ya? El yin y el yang, ¿no? Entonces, yo me voy a acotar a esta dualidad, mente-cuerpo, que es de alguna manera lo que nosotros vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, en esta lógica de dualidad, el cuerpo es yin y la mente es yang. ¿Por qué es yin y yang? ¿Ya? Porque los chinos dicen, todo fenómeno que uno pueda observar y que tenga características de ir hacia abajo, de inmovilidad o quietud, de frío, de oscuridad, ¿ya? Tiene las características de yin. Y todo lo que tenga la tendencia a ir hacia arriba, hacia la expansión, hacia la luz, el calor y el movimiento, es yang, ¿ya? Eso es como para que tengamos más o menos una idea básica. Entonces, piensen en ustedes mismos, ¿ya? En general, em, mover el cuerpo no es tan fácil. Piénsenlo bien. Sean sinceros con ustedes. Mover el cuerpo, o sea, ir a hacer ejercicio 3 veces al día, a la semana, 4 veces a la semana, no es tan fácil. Hay que poner un poquito de voluntad, ¿ya? Y a todos nos pasa de alguna manera. Pero en cambio, mover la mente no necesita ningún esfuerzo. La mente se mueve sola. Nada, no tienes que hacer absolutamente nada. Tienes que estar quieto y ni siquiera quieto. Puedes estar trabajando, puedes estar viajando, lo que sea, lavando plato y tu mente va a estar, ¡pum!, activa, moviéndose, 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 moviéndose. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere de alguna manera esta dualidad en este ejemplo, mente-cuerpo, ¿ya? Porque siempre el yin-yang va a describir un fenómeno más o menos de la misma naturaleza, ¿ya? Aquí estamos describiendo, obviamente, el mismo fenómeno, mente-cuerpo. Entonces, en esto, el cuerpo es yin. ¿Por qué? Porque le cuesta un poco más moverse y porque es sólido. Y la mente es yang, porque la mente se dispara y me lleva a lugares que quizás nunca imaginé que me iba a llevar, ¿ah? Y se mueve mucho, ¿ya? Entonces, uno de em, uno de los consejos que una vez me dio el doctor Yang Yun y que yo nunca lo voy a olvidar, nunca lo he olvidado, es que cuando ustedes estén como abrumados mentalmente, cuando tengan muchas cosas en la mente, mucho ruido mental, ¿ya? Muevan el cuerpo. Es como, inmediatamente es como tratar de equilibrar este yin-yang, porque tienen que entender que el yin-yang está siempre tratando de mantener un balance, ¿ya? Un equilibrio, ¿ya? A veces un poco más de yin, a veces un poco más de yang, pero siempre tratando de mantener un equilibrio relativo, ¿ya? Como una homeostasis. Pero cuando perdemos ese equilibrio, y por ejemplo estamos muy en la mente, o sea, movemos mucho el pensamiento, ¿ya? Entonces, una forma de tratar de restablecer o de neutralizar este exceso de mente es moviendo el cuerpo. O sea, activar el yin para compensar el yang, automáticamente. Entonces, pónganse un par de zapatillas y salgan a caminar. Listo, no necesitan más. Salir a caminar rápido. Listo. Y su mente se va a empezar a aquietar, se va a empezar a calmar y a lo mejor van a empezar a encontrar esas respuestas que no podían encontrar antes, ¿ya? Entonces, para que un poco se entienda como los conceptos que vamos a trabajar también el día sábado, ¿ya? Cuerpo y mente. Y esta dualidad también lo podemos extender a otros conceptos, ¿ya?
ya tenemos mente-cuerpo, tenemos la dureza y la suavidad, que son parte de los ejercicios o las rutinas que vamos a ver el sábado. O sea, hay ciertos movimientos que a lo mejor voy a tener que estar un poquito más rígido, ¿ya? O poner un poco de fuerza, ¿ya? Y otros van a tener que ser más suaves con relajación, ¿ya? O voy a atraer algo y voy a rechazar algo, ¿ya? O movimiento y quietud, ¿ya? Son conceptos asociados al yin yang dentro de los ejercicios de Qigong que vamos a practicar, ¿ya? Dentro de esta dualidad. La razón por la que el agua no se pudre y las bisagras de las puertas no las comen los insectos es por el movimiento, ¿ya? Esta máxima, digamos, de lo que es la medicina china, es fácil entenderla a partir de las analogías, ¿ya? Así como el zambao con la vela. Entonces, esta imagen de que el movimiento de alguna manera va a mantener el agua limpia, o sea, no se va a pudrir, o las bisagras de la puerta van a estar funcionando y no se van a oxidar, ¿ya? O se la van a comer los insectos, nos ayuda mucho a entender cuál es el rol del ejercicio para nuestro propio cuerpo, ¿ya? Eh, no sería productivo, digamos, entrar a mostrarles evidencias de por qué es positivo hacer ejercicio, porque eso todo el mundo ya lo sabe, ¿ya? O sea, es sabido que el movimiento es parte de la vida, ¿ya? El movimiento y el cambio, como dicen los chinos, es constante, ¿ya? Uno siempre tiene que estar en movimiento. Tus articulaciones fueron hechas para moverse. Tus tendones fueron hechos para resistir ciertos estiramientos. Tus huesos también están preparados para resistir ciertos golpes, ¿ya? O ciertos impulsos, ¿ya? Entonces todo tu cuerpo de alguna manera está listo y preparado para moverse. Entonces en la medida que nosotros lo movamos en las dosis adecuadas, entonces vamos a estar sanos. No se va a pudrir, ¿ya? Así como el agua, el cuerpo también se puede podrir, ¿ya? Entonces, la idea de evitar esto es realizar el ejercicio, ¿ya? Y aquí puse algunas imágenes como para contrastar un poco el concepto que yo les decía al principio, ¿ah? Como eh, de nosotros en Occidente como llevar todo al extremo, ¿ya? Levantar mucho peso, como si no hay dolor, no hay ganancia, ¿no? Si no hay dolor, entonces no vale, ¿ya? Versus un concepto un poquito más, obviamente, más tranquilo, ¿ya? Y más conectado entre la mente y el cuerpo, que son los ejercicios de Qigong o de Tai Chi o algún otro ejercicio mente-cuerpo como el yoga o la meditación, ¿ya? Entonces, si la gente se ejercita, entonces las 100 enfermedades no pueden surgir. Eso planteaba Sun Simiao, ¿ya? Este médico famoso, ¿ya? Cuando dice las 100 enfermedades, es como una expresión que tienen los chinos para decir muchas enfermedades, así como es una expresión de muchas, ¿ya? Entonces, finalmente la idea de esa frase es que si tú te ejercitas, entonces no te vas a enfermar, ¿no? Un poquito para reforzar esa idea, ¿ya? Y fíjense la diferencia, incluso en la cara, en la expresión, de, por ejemplo, la persona ahí que está con la polera de Superman, levantando ese peso gigante, versus la cara de ese grupo de personas que están ahí haciendo esos movimientos más suaves, más pasivos, ¿ya? Entonces, obviamente la idea de esto no es encontrar y decir, ah, este es mejor que otro, ¿no? La idea es que cada uno obviamente puede hacer la reflexión, ¿ya? Y obviamente como todo, yin y yang, a lo mejor a veces obviamente hay que levantar pesas y otras veces hay que hacer qigong y otras veces hay que elongar y hacer meditación y otras subir el cerro. ¿Ya? Siempre hay que tener ese concepto obviamente incorporado, ¿ya? Y vamos entonces al Qigong, ¿ya? Esta imagen que está como ahí al fondo es una imagen que se obtuvo de no sé si era un rollo de tela de seda, me parece, que encontraron en la tumba de Mao Andué, que es una tumba que desenterraron por allá por los años 80 y encontraron varios libros
medicina china de taoísmo encontraron una versión, la versión más antigua del Tao Te Ching que se conoce hasta ahora. Y además encontraron algunos textos o algunas imágenes asociadas a los ejercicios tradicionales chinos. ¿Ya? Esas son más o menos las imágenes que se encontraban en ese tiempo. ¿Ya? Y si se fijan, son una serie de movimientos que vendrían a ser como una danza. ¿Ya? Ellos hablaban en ese tiempo como de una danza. ¿Ya? Entonces, fíjense en la frase que está abajo. Dice, cuando la tribu de Tao Tang comenzó a gobernar el mundo, el yin, aquí yin se refiere al opuesto del yang, dice, ¿ya? El yin fue bloqueado y estancado. Los cursos de agua estaban con sedimento, o sea, estaban bloqueados. Y hubo una gran inundación. Como resultado de esa inundación, las personas estaban deprimidas y sus huesos y músculos empezaron a atrofiarse. O sea, empezaron a perder masa muscular y densidad de hueso. Por lo tanto, el gran baile, ahí está el concepto, el gran baile fue creado para revitalizar los huesos y los músculos de esas personas. ¿Ya? O sea, fíjense un poco el origen de esta serie de ejercicios tradicionales chinos a partir de que un grupo de estas personas obviamente tenía una enfermedad, ¿ya? Porque estaban deprimidos, porque sus huesos y sus músculos empezaron a debilitarse a partir de esta inundación, ¿ya? Entonces fue creado este baile ¿para qué? Para volverlos a su senda de la salud, revitalizar huesos y músculos. Ujú. Ahora, antes del concepto de Qigong, estaba este otro concepto que es el de Daoyin, ¿ya? Daoyin podemos de alguna manera ponerlo como el paraguas que va a abarcar a todos los ejercicios tradicionales chinos, incluyendo el Qigong, el Tai Chi y otros, ¿ya? Es como de alguna manera el abuelo del Qigong, ¿ya? O la continuación del Qigong, ¿ya? Entonces, ¿qué es Dao Yin? Dao significa guiar el Qi, ¿ya? Y Yin significa estirar el cuerpo para ganar fuerza y flexibilidad. ¿Ya? Entonces mezclamos estos dos conceptos y tampoco es tan distinto al de Qigong, ¿no? Que es como trabajo con el Qi, ¿ya? En este caso, Dao es guiar y Yin, entonces estirar mi cuerpo para ganar fuerza y flexibilidad, o sea, trabajar músculos, tendones, huesos. ¿Ya? Entonces, uno de los primeros como textos en que aparece como en estos conceptos de Daoyin o de danzas, aparece en el Zhuangzi. El Zhuangzi es un libro taoísta, ¿ya? El más conocido dentro de los libros taoístas es el Tao Te Ching, por el maestro Lao Tzu, ¿ya? Luego viene el Zhuangzi. Entonces, en el capítulo 15 fíjense, dice, resollando, resoplando, gruñidos y gemidos expulsar el viejo aliento y absorber el nuevo. Ahí estamos hablando de inhalación y exhalación, de respiración. Realizar ejercicio físico como un oso o un pájaro para preservar cuerpo y alma. ¿Ya? Una acotación antes de continuar, el Chen, cuando se traduce como vitalidad, ¿no? Como lo que expresa, digamos, el chi y la esencia de esta persona, ¿ya? Pero hay otras traducciones que también lo pueden vincular como a el alma, ¿ya? Entonces, fíjese, pues como salió este concepto del alma, ¿ya? Entonces, realizar ejercicio físico como un oso, como un pájaro, entonces preserva el cuerpo y el alma o el Chen también, ¿ya? Como tu vitalidad. Entonces, la larga vida es su única preocupación. Esto es lo que se aprueba. Este es el Tao o el camino del erudito que se infunde aliento y alimenta su cuerpo con la esperanza de vivir tanto como Peng Su. Peng Su es una personaje chino que es mitológico y que se dice que vivió entre 400 y 450 años a partir de técnicas de autocuidado, incluyendo por supuesto también Qigong, ¿ya? Y hay otra cita que sale en un canon taoísta que dice que el Dao Yin, o estos ejercicios, estos movimientos que vamos a aprender,
debe seguir el principio de paz. La cabeza debe levantarse lentamente y el cuerpo estirarse rítmicamente. Es decir, cuando se practica, se supone que uno debe mantenerse en paz y todos los movimientos deben realizarse con un ritmo moderado. ¿Ya? Y fíjense que dentro de lo que es las investigaciones en neurociencia, se ha visto que el Qigong es muy beneficioso porque uno de los aspectos que desarrolla y que trabaja es la interocepción. La interocepción es la capacidad que tiene tu sistema nervioso y tu cerebro de percibir todo lo que está sucediendo a cada segundo en tus órganos, en tus sistemas. ¿Ya? Y eso está regulado por ciertos centros a nivel del cerebro, por ejemplo, la ínsula, ¿ya? Que es un núcleo que está allí a nivel cerebral. ¿Ya? Entonces, en la medida que uno va haciendo movimientos más suaves y más lentos, vas desarrollando aún más este concepto de interocepción y también de propiocepción, que es distinto, que la propiocepción es como mi capacidad de ver dónde está mi mano izquierda, mi mano derecha, si estoy perdiendo el equilibrio, la cantidad de fuerza que estoy aplicando, mi orientación en el espacio. Eso es como la propiocepción, que también se trabaja. Pero en la medida que los ejercicios sean más pausados y controlados, entonces voy a ir trabajando aún más estos elementos dentro de mi cerebro. ¿Ya? Entonces, este es un resumen un poco de los tres tesoros. Acá está un poco más complejizado, ¿ya? Pero fíjense en el gráfico o en el cuadrito del lado izquierdo. Entonces tenemos Shen, el espíritu, que vendría a ser entonces la luz de la vela, ¿ya? Que está en el tantien superior, a nivel como de la cabeza, ¿ya? Entonces tiene que ver con la mente, la conciencia, el espíritu, ¿ya? Luego tenemos el chi o la energía, entonces que se va a mover en varias direcciones, se va a distribuir por todos los rincones de mi cuerpo, en todas las células, por supuesto, ¿ya? Acá tenemos el chi entonces adquirido de los alimentos y el aire, y el chi congénito o heredado de los padres, ¿ya? Y tenemos finalmente el tercer elemento que es la esencia, que está en el tantien inferior, que es en la parte baja del abdomen, ¿ya? Que tiene que ver con naturaleza animal, dice allí. Esta es mi esencia, ¿ya? Mi raíz, ¿ya? Entonces está la analogía del Sambao. ¿Y por qué les hablo tanto del Sambao? Denme un segundito, voy a prender la luz porque estoy muy oscuro. Ahí sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahora? ¿O alguna acotación, observación? ¿No? ¿Duda, pregunta? ¿Bien? Ya. Ya, entonces, ¿por qué les hablé tanto del Sambao? Porque en nuestra práctica de Qigong y en las prácticas de mente-cuerpo, como dice allí, vamos a trabajar sobre la base de precisamente estos conceptos, ¿ya? O estos pilares, como dice allí, ¿m? Que son el cuerpo, la respiración y el corazón o el Chen o la mente, ¿ya? Cuerpo, respiración y mente, ¿ya? Entonces, si se fijan, vamos a regular el cuerpo, o sea, vamos a trabajar nuestra propiocepción corporal, yin, esencia. Vamos a regular nuestra respiración a través de distintas formas de respirar, ¿ya? El chi, y vamos a regular nuestra mente, ¿ya? O nuestro chen, nuestro corazón, ¿ya? A partir de procesos de meditación. Ahora, ¿por qué es importante la respiración? ¿Por qué es importante? Entonces, cuando uno respira, en general, está muy normalizado, obviamente. Uno no, primero,
generalmente uno no se cuestiona si no has estudiado o si no estás interesado en alguna técnica o alguna práctica asociada al yoga, la meditación o al qigong, qué sé yo. Uno respira porque no puedes dejar de respirar, digamos, ¿ya? Automáticamente, ¿ya? No te lo cuestionas mucho, ¿ya? Pero cuando empiezas a leer, a investigar, a interesarte y a practicar distintas formas de respiración, te vas a ir dando cuenta que es una herramienta muy poderosa, ¿ya? Y que obviamente poder desarrollarla en el mundo en el que vivimos hoy en día, que está plagado de desafíos y de situaciones estresantes, se puede transformar en un gran aliado para nosotros, para nuestro día a día, ¿ya? Y por ejemplo, les quiero mostrar acá por qué, por ejemplo, es tan importante respirar haciendo una respiración abdominal, ¿ya? Respirando con el abdomen, ¿ya? O sea, cuando yo inhalo, voy a inflar mi guatita, y cuando exhalo, entonces voy a hundir mi guatita, ¿ya? Voy a contraer el estómago, ¿sí? Esa es como la lógica de la respiración abdominal. Podemos verla a lo mejor, Alejandra, el sábado, ¿ya? Pero esa es la lógica. Entonces, inflo la guatita y hundo la guatita cuando boto el aire, ¿ya? Fíjense desde el punto de vista como práctico o físico, qué es lo que pasa cuando uno toma aire y infla el estómago, al mismo tiempo que estás inflando el estómago porque estás llevando el aire más hacia abajo. El diafragma, ¿ya? Que es este músculo que separa el tórax de la parte abdominal, el diafragma va descendiendo o va a descender un poco más, ¿ya? Entonces, al descender, lo que hace es literalmente presionar o masajear los órganos que están dentro del abdomen. El estómago, el hígado, el vaso, el páncreas, parte del intestino, etcétera, ¿ya? O sea, a- los presiona hacia abajo, ¿ya? Y por tanto los estimula. ¿Quién es el encargado de recibir este estímulo o de percibir que los están prisionando o los están masajeando? El nervio vago, ¿ya? Del sistema simpático parasimpático, el nervio vago, ¿ya? El nervio vago es parte del sistema parasimpático, ¿ya? Y el parasimpático está siendo muy estudiado y el nervio vago también, obviamente el nervio vago está siendo muy trabajado dentro de distintas formas terapéuticas porque se ha visto que tiene efecto antiinflamatorio, reduce los niveles de estrés, ¿ya? Regulan la respiración, los niveles de azúcar en sangre, mis niveles de presión arterial, ¿ya? Entonces, tiene un montón de beneficios porque nosotros en general andamos más en modo activo, ¿ya? Funcionando todo el rato, ¿ya? Pero el nervio vago lo que me permite es bajar un poco la marcha, bajar un poco el ímpetu de lo que estoy haciendo, ¿ya? Relajarme. Entonces, obviamente, solamente con ejercicios de respiración, respiración abdominal, yo ya puedo de alguna manera lograr efectos positivos en el manejo, por ejemplo, de la ansiedad, crisis de pánico, depresión, estrés u otros. ¿Ya? Ni siquiera tengo que mover mis brazos, solo a partir de la respiración. ¿Ya? Entonces, por eso es importante, es uno de los elementos que se trabaja dentro del Qigong. ¿Mm? ¿Qué núcleos o qué centros van a tener un beneficio a partir de mi trabajo de respiración consciente, como dice allí? ¿Ya? Uno es la corteza prefrontal, ¿ya? Entonces aumenta la actividad de la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la estructura que me permite tomar ciertas decisiones, ¿ya? De cómo voy a responder a ciertos desafíos o tomar decisiones más complejas, ¿ya? Y me permite, por sobre todo, socializar, ¿ya? O sea, relacionarme con otros. Entonces, en la medida que está más desarrollado, más activo, entonces voy a tener respuestas más adaptativas y acordes a las situaciones que me están pasando. Y no respuestas automáticas, como es lo que normalmente sucede cuando una persona está bajo o ha vivido, por ejemplo, situaciones de trauma o de estrés, ¿ya? Que responde de manera automática
La corteza prefrontal me permite dar una respuesta un poco más tranquila, más, por eso les digo, más acorde o más adaptativa a la situación. Entonces, esta parte del cerebro se potencia y se fortalece con la respiración. ¿Ya? Se reduce sí, se reduce un poco la activación de la amígdala. La amígdala es la estructura asociada con el miedo, como dice allí, o con el trauma. ¿Ya? Aumenta la activación de la corteza cingulada, que tiene que ver con mi autorregulación, ¿ya? Y se normaliza o se activa también la ínsula, que es la estructura que yo les decía que tiene que ver con la intercepción, o sea, que en la que recepciona toda la información asociada a los órganos y las cosas que le están pasando a esos órganos, ¿ya? Y fíjense en los distintos estudios a lo largo de los años, desde el año 93, como aparece allí, hasta 2014, cuáles son los beneficios que se ha visto a partir de los estudios de neurociencia con respecto a la respiración. Reducción del estrés y la ansiedad, mejora en la calidad de vida, disminución de la presión arterial, mejora de la autorregulación y reducción de la inflamación. ¿Ya? Esos son beneficios de la respiración. ¿Ya? Y incluso ya que tocamos conceptos de chi congénito o lo que me entregan mis padres, qué sé yo, o de largar la vida. Fíjense en este cuadro del lado izquierdo, el de azul, aparece allí como un poco el promedio de frecuencia o ritmo respiratorio por minuto de distintos animales, incluidos el ser humano, ¿ya? Y la esperanza de vida que tienen esos animales, ¿ya? Y fíjense que los que respiran muchas veces por minuto, el ratón, por ejemplo, miren la esperanza de vida, son 3 años, ¿ya? Versus, no sé, la tortuga que respira 4 o 6 y tiene una esperanza de vida de 150 años. ¿Ya? Entonces ahí hay una correlación, como se dice, entre mi frecuencia respiratoria, que en nosotros es en promedio 15, ¿ya? Y eso obviamente te da como una esperanza de vida, entre comillas, de 80 años. ¿Ya? Y en el lado derecho tenemos un gráfico que lo que hace es en la parte vertical está la frecuencia cardíaca y en la línea horizontal entonces está la esperanza de vida, ¿ya? También hay una correlación en el reino animal respecto a que mientras más frecuencia cardíaca tengo, menos voy a vivir. ¿Ya? Eso se da, por ejemplo, en los animales, en los roedores, en las ratas, en los hámsters, ya que tienen frecuencias, si se fijan allí, sobre 200, sobre 300, y su esperanza de vida no es tan larga, ¿ya? Versus una ballena o un león, que tienen menos frecuencia cardíaca y por lo tanto tienen más expectativas de vida, ¿ya? Ahora, el ser humano, si se fijan, está como que sale un poco de esta línea, sale un poco de la norma, ¿ya? Y el por qué el ser humano se sale de esa norma respecto a la frecuencia cardíaca todavía no hay una respuesta como 100% adecuada. Todavía se sigue estudiando por qué el ser humano se sale de esta norma, pero los estudios o las investigaciones apuntan, me parece, como a la vida que hemos desarrollado como en sociedad, ¿ya? Como estas grandes sociedades, comunidades, qué sé yo, como que de alguna manera algo tiene que ver y eso hizo que el humano saliera un poco de esta tendencia, ¿ya? Entonces esa es la respiración, la mente, ¿ya? Cultivo de la mente y las emociones, que también lo vamos a hacer con el Qigong, ¿ya? Eh, Como decía, dice ahí, un sabio no es un hombre sin emociones. Un sabio es un hombre, una persona que es dueño de sus emociones y mantiene la calma mental, ¿ya? Esto de alguna manera es uno de los objetivos de estas terapias, ¿ya? Como empezar a entregar herramientas para que podamos gestionar nuestras respuestas y nuestras emociones a los desafíos que aparecen en el día a día, ¿ya? Que pueden aparecer en forma de estrés, ¿ya? O problemas en el trabajo, o problemas con mi familia, qué sé yo, ¿ya? Entonces, es una herramienta que te va a permitir poder dar una respuesta mucho más adaptativa, ¿ya? Eh, Dice que para cultivar las artes de nutrir la vida uno debería meditar durante las actividades diarias como caminar, estar de pie, dormir, descansar. Uno puede meditar, ¿ya? Incluso uno puede meditar lavando la loza, ¿ya? No importa si es de día o de noche, siempre se conserva la esencia y el aliento en su totalidad.
¿ya? Entonces aquí habla un poco también de la importancia que tiene no solo la respiración, sino que la respiración da pie al mismo tiempo a la mente, ¿ya? O sea, para empezar a meditar. Y si se dan cuenta, los ejercicios de Qigong de alguna manera son una meditación en movimiento. ¿Sí? Entonces, tenemos cuatro estilos oficiales de Qigong. ¿Ya? Hay varios estilos de Qigong, pero los que son como oficiales, eh, de ahí corrígeme Ale, pero es la Federación de Qigong en China o algo así, ¿ya? No soy experto en Qigong, ¿ya? Pero la Ale sí. Entonces clasificó el Baduan Yin, que es el que vamos a aprender, ¿ya? O los ocho brocados de seda, el U Chin Chi, el I Yin Yin y el Liu Chu Se. Liu Chu Chue, siempre se me olvida la pronunciación, ya que son los seis sonidos terapéuticos, ¿ya? Estos cuatro estilos clásicos u oficiales del Qigong los enseñamos en la academia, ¿ya? En la academia de Chuang Alejandra ya conoce estos cuatro estilos de Qigong, entonces es parte dentro de los cursos que estamos dando durante el año. Enseñamos estos estilos de Qigong, ¿ya? Entonces, hoy, esta vez nos toca el Baduan Yin. Tenemos una forma que se llama el Sanzuan, ¿ya? Que es como una estructura básica, ¿ya? Como una postura, es una postura más bien estática que implica un poco de movimiento de brazo, pero una postura específica a nivel de rodillas, a nivel de tronco, de cuello, y involucra mucha respiración y meditación, ¿ya? De alguna manera el Sanzuan lo que me permite, y me parece Alejandra, vamos a ver algo de Sanzuan el sábado. ¿Sí? Ya. Em, ¿Sí? ¿Quieres hablar? Ah, cortito. Ya. Entonces, lo que me va a permitir el Sansuan es estructurar mi cuerpo, o sea, disponer mi cuerpo de manera adecuada para poder empezar a realizar el estilo de Qigong que yo quiera practicar, que en este caso va a ser el Baduan Yin. ¿Ya? Eso es como más o menos para que tengan una idea de lo que nos viene el sábado. ¿Ya? Y Alejandra después ese día les va a explicar mucho mejor. ¿Ya? El Bado Yin, ¿ya? Que la creación de este tipo de ejercicios o esta serie de ejercicios se le atribuye al general Yue Fei, ¿ya? Y se decía que él creó este grupo de movimientos para mejorar la salud y la forma física de sus soldados, ¿ya? Para mantenerlos entonces activos y en buena condición, ¿ya? Sus movimientos sencillos y sus impresionantes efectos en la salud los convierten en uno de los tesoros de la salud y el acondicionamiento físico de la cultura china, ¿ya? El Badoanyin yo creo que es el estilo de Qigong más practicado en China y fuera de China. ¿Ya? Sí, me atrevo a decirlo así sin buscar fuentes. Creo que es uno de los más practicados. ¿Ya? Eh, Se caracteriza por el control de la respiración, un estado mental meditativo, concentración mental y posturas y movimientos corporales simétricos. ¿Ya? Si se fijan ahí, en esa definición estamos involucrando estos tres elementos que hemos visto, ¿ya? La respiración, la meditación o la mente y la postura corporal, ¿ya? Si lo comparamos con otras modalidades de ejercicios como el entrenamiento aeróbico, la resistencia muscular, las pesas, qué sé yo, que obviamente están centradas en fortalecer el cuerpo, el Bado Yin implica una práctica que integra mente y cuerpo para cultivar este chi, ¿ya? En beneficio del bienestar físico y mental, ¿ya? Entonces, además, se puede aprender fácilmente, ¿ya? Por lo que puede ser muy adecuado para poblaciones con alguna enfermedad, alguna discapacidad física o cognitiva, ¿ya? Este es otro tipo de Qigong, el Uchinchi, que es el de los cinco animales, ¿ya? Que fue creado por Huato, que es un médico también muy famoso, ¿ya? Y están inspirados en ciertas prácticas chamánicas, ¿ya? Taoístas, y que simulan movimientos de animales, ¿ya? Son los cinco animales y es una serie de ejercicios que son 10, ¿ya? Son dos movimientos por cada animal. ¿Ya? Y también es uno de las formas de Qigong más practicadas, te diría, después del Badoanyin. ¿Ya? Esta presentación se las voy a mandar, así que el detalle del texto lo van a poder leer después, pero creo que no es necesario como entrar en el detalle de este tipo de Qigong porque no lo vamos a practicar por lo menos ahora el día sábado. ¿Ya? Esto sí es importante, ¿ya? Y entramos ya a la última parte de la clase. Entonces, las terapias mente-cuerpo, ¿ya?
integra movimiento y conciencia atenta del cuerpo, ¿ya? Por eso se llama mente-cuerpo, ¿ya? Entonces, mientras uno va moviendo el cuerpo, entonces también vas siendo muy consciente de lo que estás haciendo, ¿ya? Su objetivo principal es que los practicantes sean más conscientes de su corporalidad, un efecto calmante que reduzca la respuesta del estrés o al estrés, ¿ya? Y podría fortalecer la interocepción, ¿ya? O la propiocepción, que ya se los nombré en algunas diapos anteriores, ¿ya? Entonces, dentro de terapias mente-cuerpo tenemos la danza, el yoga, el qigong o algún tipo de meditación caminando, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos de estas técnicas basadas en el movimiento? A nivel de la corteza prefrontal, mayor actividad, muy similar a la respiración, ¿cierto? O a la meditación. Amígdala, se activa menos el centro del miedo, ¿ya? O sea, se desactiva o se deja de activar el centro del miedo. La corteza cingulada me permite mayor autorregulación o dar una respuesta más adaptativa a las situaciones. La ínsula tiende a normalizarse o a fortalecerse, por tanto soy más consciente de lo que está pasando en mi cuerpo, ¿ya? Y el hipocampo, entonces se activa más el centro de la memoria, ¿ya? Si se fijan, eh, tiene efectos estudiados desde el punto de vista neurocientífico, ¿ya? Realizar terapias mente-cuerpo, como el Qigong, va a desarrollar un fenómeno que es de neuromodulación, ¿no? O sea, literalmente vas a estar reconfigurando tu cerebro, ¿no? Es así de claro. El día sábado, cada uno y una de ustedes va a empezar a reconfigurar las estructuras de su cerebro, ¿no? Para mayor beneficio y bienestar, ¿no? Y estas estructuras que yo les he nombrado son súper importantes porque están muy relacionadas con lo que es mi respuesta como ser humano a todo lo que me rodea, ¿ya? Cuando yo me relaciono con personas o me relaciono con distintas situaciones, doy una respuesta, ¿ya? Y esa respuesta va a depender de mi historia de vida, ¿ya? Y mi historia de vida puede estar marcada por ciertas situaciones, por ejemplo, traumáticas, ¿ya? Que me generaron en su momento, en la infancia, en la adolescencia, me generaron quizás ansiedad, miedo, angustia, ¿ah? Como me hicieron daño, quizás, físico o mental, ¿ya? Entonces, cada una de esas experiencias va fortaleciendo ciertas estructuras del cerebro, ¿ya? Cuando vives situaciones de trauma que te marcan profundamente, se fortalece la amígdala. Por eso es el centro del miedo, ¿ya? Entonces, la idea de la práctica de terapia mente-cuerpo y específicamente del Qigong es que esa amígdala que está súper fortalecida porque viviste situaciones de trauma o de estrés, entonces se achique un poquitito, ¿ya? Esto es como bien simplificado, pero esa es la idea, que se achique un poquitito, o sea, como que pierda conexión, pierda un poco de fuerza, ¿ya? Y gane fuerza la corteza prefrontal, ¿ya? Que aparece acá. ¿Por qué necesito que gane fuerza la corteza prefrontal? Porque es la que me permite dar una respuesta más adecuada, ¿ya? De decir, oye, ahora no me van a hacer daño. Me hicieron daño a lo mejor cuando tenía 10 años, pero ahora que ya tengo 37, no me van a hacer daño, ¿ya? Entonces, hacer ese cambio en el pensamiento te va a permitir obviamente cambiar toda tu perspectiva y toda tu realidad o tu relación con los otros, ¿ya? Entonces, eso que yo les acabo de escribir es una de las razones de por qué se estudia tanto el Qigong o las terapias mente-cuerpo, porque precisamente permiten hacer ese cambio a nivel cognitivo, ¿ya? O lo facilitan al menos, tampoco es magia, ¿ya? Obviamente hay trabajo detrás, ¿ya? Pero te facilita obviamente hacer este trabajo, ¿ya? ¿Qué dice la evidencia? Y fíjense, los médicos chinos ahí practicando Ba Yin en plena pandemia del COVID. ¿Ya? Fueron muy conocidos videos que se difundieron a nivel mundial de distintos equipos médicos, de enfermeras, etcétera, con pacientes incluso, que hacían distintas rutinas de Qigong, ya sea de pie o incluso en la cama o en la camilla, ¿ya? Haciendo ejercicio de Qigong, ¿ya? Entonces, hasta ese nivel obviamente los chinos lo están incorporando o lo incorporan, ¿ya?
Y una de las instituciones más prestigiosas a nivel universitario y de investigación es Harvard, ¿ya? ¿Y qué es lo que dice Harvard con respecto a terapias mente-cuerpo? ¿Ya? Específicamente aquí habla en la columna de la izquierda está asociado al Qigong, en la columna de la derecha está asociado a el Tai Chi, ¿ya? Pero ambas son terapias mente-cuerpo y que ocupan más o menos los mismos fundamentos desde el punto de vista neurocientífico, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con el Qigong? Ah, evita caídas o mejora el equilibrio, ¿ya? Podemos ocuparlo para tratar dolor. ¿Qué tipo de dolor? Dolor crónico, dolor lumbar, fibromialgia, artrosis, ¿ya? Se ha visto que tiene beneficios a nivel de salud mental, ya lo vimos en esos gráficos a nivel del cerebro, y en la función cognitiva, en la memoria, ya se está usando mucho, se ha usado mucho los protocolos de Qigong para tratar Alzheimer, por ejemplo, o Parkinson, ¿ya? Y mejorar la calidad de vida. Y con el Tai Chi mejora la función cardíaca y renal, la presión arterial, reduce los marcadores inflamatorios de la interleuquina, reduce la fatiga en las personas con cáncer, mejora el sueño, el estrés, retarda el daño cognitivo. O sea, si cambiamos y mejoramos las conexiones cerebrales, por supuesto que vamos a retardar un posible daño cognitivo, ¿ya? Tiene beneficios para personas con Parkinson y artrosis de rodilla, ¿ya? Eso es lo que dice Harvard, ¿ya? No lo estoy inventando yo, ¿ya? Para que entiendan un poco la importancia de lo que van a empezar a practicar, ¿ya? Eh, este es un estudio que hace como que refuerza un poco cuáles son las estructuras que se trabajan principalmente cuando uno hace Qigong, principalmente asociado al hipocampo, que está, se los muestro al tiro, que está como por acá. Fíjense que el hipocampo está pegadito a la amígdala, que es el centro del miedo. ¿Ya? Entonces han ocurrido o ocurren cambios en el hipocampo y en la corteza prefrontal, que es esta estructura, entonces que me va a permitir dar una respuesta un poquito más adaptativa. ¿Ya? ¿Cuáles son las conclusiones? Entonces, que el ejercicio de Qigong conduce a diversos cambios cerebrales, ¿ya? Y las alteraciones en el hipocampo o los cambios en el hipocampo y la corteza prefrontal probablemente contribuyen a sus beneficios cognitivos, ¿ya? Entonces, estos hallazgos respaldan la eficacia del Qigong como una intervención en procesos cognitivos. Ahora, ¿cómo funciona? ¿Cuáles son los principales tres mecanismos que se siguen estudiando hasta el día de hoy? ¿Ya? El primero tiene que ver con el eje hipotálamo pituitaria adrenal, ¿ya? Entonces, este eje del hipotálamo, de la corteza adrenal, del cortisol, tiene que ver con el estrés. ¿Ya? Mi nivel de estrés o mi respuesta corporal ante situaciones de estrés. ¿Ya? Entonces se ha visto que cuando practico Qigong, hago Qigong, entonces como voy a dar una respuesta más tranquila, más adaptativa, por tanto, los niveles de estrés en mi cuerpo también disminuyen. Entonces se dice que uno de los mecanismos de acción y de por qué podría funcionar el Qigong, por ejemplo, para disminuir los niveles de insulina en sangre, o para normalizar la presión arterial, o para disminuir la frecuencia cardíaca, es precisamente a través de este eje. ¿Por qué? Porque cuando estamos ante situaciones de estrés y se libera cortisol, el cortisol genera muchos cambios a nivel fisiológico. Por ejemplo, aumenta la insulina en sangre. Entonces, no es necesario comer 2 kilos de azúcar diaria para tener diabetes. Basta con estar estresado todos los días para que tu probabilidad de desarrollar diabetes aumente exponencialmente, ¿ya? Entonces, cortisol aumenta el azúcar en sangre, aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca y respiratoria, ¿ya? Entonces, cuando hacemos Qigong, de alguna manera hacemos un feedback negativo, o sea, manejamos o controlamos esta respuesta ante el estrés y por tanto tendemos a normalizar los niveles de azúcar en sangre, normalizar los niveles de presión arterial, normalizar los niveles de presión de frecuencia cardíaca, entre otros, ¿ya? Entonces, ese es uno de los ejes. El otro eje tiene que ver un poco con lo que les hablé recién, relacionados con el cerebro mismo. O sea, hay cambios estructurales a nivel cerebral, ¿ya? Cambios que te permiten mejorar, por ejemplo, la interocepción, ¿ya? Que es esta capacidad que tiene mi cuerpo de percibir lo que le está pasando segundo a segundo, ¿ya?
Cuando, cuando uno no sabe, cuando uno no se da cuenta o no puede definir su estado de ánimo o la emoción por la que está pasando, la respuesta más rápida uno la puede encontrar en su propio cuerpo. Cuando estás conversando con alguien, cuando estás entrando a un lugar o cuando entras a una casa, qué sé yo, y sientes algo en el cuerpo, una corriente, una pesadez, un dolor, una incomodidad en alguna zona, un dolor de estómago, un dolor de cabeza, todas esas son signos y señales que te está dando tu cuerpo. Esa es la interocepción. ¿Ya? Entonces, la práctica de Qigong te permite estar más atento o atenta a eso y por tanto tomar decisiones. ¿Ya? Por eso es importante. ¿Ya? Modula entonces la atención, las conexiones relacionadas con la atención a las cosas que estoy haciendo y reduce el estrés. ¿Ya? Ese es el otro eje, entonces, a nivel cerebral. Y el tercer eje tiene que ver con el sistema de la inflamación. ¿Ya? Entonces regula el sistema inmunológico. Se ha visto que hay ciertos ejercicios de Tai Chi, por ejemplo, no encontré con Qigong, pero Tai Chi, que disminuye los niveles de cortisol en la saliva después de practicarlo y disminuye también los niveles de interleuquina, ¿ya? Que son sustancias que inflaman, ¿ya? Que son proinflamatorias. Entonces todas estas disminuyen posterior a la práctica. ¿Ya? Y tenemos, por supuesto, entonces efectos antiinflamatorios. ¿Ya? Entonces tenemos tres ejes importantes que podemos desarrollar con la práctica del Qigong. ¿Ya? Cochrane, que es una revista bien importante asociada como a la evidencia con respecto a distintas como técnicas, eh, te dice que el Qigong puede reducir la presión arterial, los triglicéridos y el colesterol. Tiene efectos beneficiosos en la diabetes tipo 2, reducción de catecolaminas y de cortisol, o sea, sustancias o elementos asociados al estrés. ¿Ya? Todo esto comparado con placebo. ¿Mm? Podría ser beneficioso en disminuir la percepción del estrés, ¿ya? La práctica regular de Qigong ayuda a disminuir la presión arterial, se encontró eso en el 2007. El 2008 es efectivo en disminuir la presión arterial en personas con hipertensión al compararse con un no tratamiento, ¿ya? O sea, comparado con nada, el Qigong era mucho mejor, pero con una efectividad menor cuando se comparaba con alguna terapia farmacológica o con algún otro ejercicio convencional, ¿ya? Y el 2009 hay información insuficiente, dice el estudio de Lee, para mostrar si el Qigong era efectivo para diabetes o no. ¿Ya? Acá tenemos Badoanyin, específicamente Badoanyin en pacientes con cáncer de mama. ¿Ya? Y fíjense, vean ese gráfico. Espérense. Acá está. Fíjense la tendencia de acá en este arbolito. ¿Ya? Entonces, tenemos la línea cero, ¿no? La línea de corte cero. Todos los puntitos verdes o cada punto verde es un estudio, ¿ya? Tenemos el de Lee, el de Chen, el de Wang, el de Wei. Entonces, cada uno es un estudio. Y en la medida que se acerquen más hacia el uno, o sea, se alejen del cero y vayan hacia el uno, es a favor del grupo experimental, o sea, el grupo que hizo Qigong. ¿Ya? Entonces, acá hay una tendencia. ¿Ya? Hay una tendencia a mejorar, por ejemplo, la calidad de vida. La letra A es todos los estudios asociados con la calidad de vida. Entonces hay una tendencia a que el Qigong mejoraría la calidad de vida en pacientes con cáncer de mama. ¿Ya? La B es bienestar físico. ¿Ya? Si bien hay una tendencia, es menos intensa que la calidad de vida. ¿Ya? Pero igual hay una tendencia a la mejoría. ¿Ya? Luego el C, tenemos el bienestar social. Fíjense que ahí tenemos estudios que dicen que hay a favor y otros que están en contra. O en verdad que no es favorable el Qigong con respecto al bienestar social, ¿ya? Y puede entenderse, obviamente, ¿ya? Y bienestar emocional, la letra D, también hay una tendencia de alguna manera a que el Qigong sería beneficioso para el bienestar emocional, que ya lo hemos visto, ¿ya? Este es específico para depresión y ansiedad, ¿ya? Y con Badoan Yin, ¿ya? Mindfulness basado en Badoan Yin, o sea, meditación basada en Badoan Yin, ¿ya? Y fíjense lo mismo, ¿ya? Tenemos la línea de corte cero acá para la ansiedad, ¿sí? Entonces,
Del cero hacia la izquierda tenemos Bado Yin, del cero hacia la derecha tenemos el control. Fíjense, todos los estudios que fueron incluidos en esta metaanálisis o revisión sistemática, y son todos tendientes a mejorar con el Bado Yin, ¿ya? Con respecto a la ansiedad. Y lo mismo con la depresión. O sea, la práctica del Bado Yin en todos estos estudios mostró ser más favorable para controlar la depresión, ¿ya? Algunos más que otros, ¿ya? Pero la tendencia en todos es que mejora la sensación de ansiedad o los estados depresivos, ¿sí? Acá tenemos Yin, por ejemplo, aplicado a una intervención en adultos con riesgo de un ataque isquémico, ¿ya? Eh, y después de 12 semanas de intervención y después de 12 semanas de seguimiento al grupo de Badangin, se mejoraron parámetros hemodinámicos en el cerebro comparado con el grupo que no hizo Badangin. ¿Qué es lo que mejoró? Presión arterial sistólica y diastólica, los niveles de colesterol en la sangre, la circunferencia de la cintura, de cadera, la relación cintura-cadera, o sea, son parámetros cardiovasculares y mejora del estado de ánimo, la confianza, la autoestima, calidad de vida y calidad de sueño. ¿Ya? Y este es otro que se aplicó a pacientes con hernia de disco, ¿ya? Que también en pacientes de mediana edad y pacientes adultos con hernia de disco, ¿ya? También se han hecho algunas revisiones con respecto al Qigong, ¿ya? Y respalda, dice, los beneficios de los ejercicios tradicionales chinos para mejorar el bienestar mental, regular el sistema endocrino, aliviar los síntomas de la artritis y ayudar a las personas de mediana edad y de avanzada edad a reducir el estrés oxidativo. O sea, tratar de manejar o controlar la inflamación que pudiese estar ahí, obviamente, perpetuando o generando el dolor asociado a una hernia de disco. ¿Ya? Entonces, eso, Baduan Yin. Es una práctica entonces tradicional china que involucra una serie de 8 ejercicios suaves y fluidos diseñados para promover la circulación del chi. Cada ejercicio implica movimientos coordinados, estiramientos, respiración consciente, ¿ya? Con el objetivo de mejorar tu salud física, mental y emocional, ¿ya? La práctica de regular de este tipo de Qigong busca equilibrar entonces la energía, fortalecer el cuerpo, promover la relajación y aumentar la vitalidad, ¿ya? Es especial que no se centra solo en aspectos físicos, sino que también integra, como ya hemos visto, la dimensión mental y espiritual, a través de la atención plena y la intención. ¿M? La repetición de estos movimientos ayuda a cultivar el chi y a mantener tu cuerpo y mente en armonía, ¿ya? Entonces, es accesible para todas las edades, para todo tipo de condición física y una de las formas más conocidas y practicadas en el mundo. ¿M? Así que eso, queridos y queridas, si tienen alguna pregunta por ahora o ya están motivados y motivadas para practicar. Te dejo la palabra, Ale. Pueden prender su pantalla si quieren. Eso me gustaría verle las caras, si pueden Sí, prender su cámara. yo voy a detenerla y compartir. Ahí, más fácil. Bueno, los que puedan prender sus cámaras para Eso. conocer algunos que ya conozco, otros que no. Y a ver, ¿cómo hago para que se vean todos? No sé cómo hacerlo. A ver, Ujú. para que se vea todo. Ahí está, ahí los puedo ver. Ahí sí. Sí, bueno, junto con saludarlos y presentarme, mi nombre es Alejandra Yanedel. Yo creo que conozco a la mitad. Bueno, es la primera vez que vamos a realizar este curso de un solo día. La mayoría de las veces, los más cortitos han durado un mes. Entonces, como un gran desafío, yo creo, enseñar estos 8 ejercicios, esta secuencia de 8 ejercicios, en un día completo. Sí se puede. Yo creo que ya hay varios que ya saben y conocen y podemos ayudar a perfeccionar su estilo, a resolver dudas. Así que yo creo que va a estar bien, bien bueno. Estaba viendo lo del horario, que varios habían preguntado.
Y pensaba, mi propuesta es partir a las 10 de la mañana porque por el calor más que nada. ¿Ya? Partir en la mañana de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de ahí damos 1 hora y media para almorzar y volver a las 2:30 hasta las 5 de la tarde. ¿Ya? Igual si es necesario nos podemos quedar hasta las 5:30, pero más o menos está planificado desde las 10. Nosotros habíamos puesto desde más tarde 10:30, pero pensando en el calor, mejor tratar de concentrarlo mayor durante la mañana desde las 10. No sé qué les parece. Sí, hay una sola persona que falta, que es la Antonia, que estuve revisando que no llegó a la clase, así que habría que avisarle a la Antonia. Ya, bueno, ese día lleven agua, ropa deportiva, los que tienen su traje de chikun, vayan con su traje de chikun o de tai chi, zapatillas planas, sin que tenga ningún taquito, ya lo más flexible posible. ¿Qué otra recomendación? Eh, si quieren llevar alguna toalla para limpiarse por el calor. Va a ser en una plaza, es al aire libre, pero tiene hartos árboles, tiene harta sombra. No hay baño, así que tenemos que ir a la Starbucks o a la cafetería que está por ahí cerca a la hora de almuerzo, ¿ya? Y va a ser principalmente práctica, ¿ya? Es importante que a las personas que no han practicado nunca sepan que a veces cuesta un poquito enganchar con los movimientos, ¿ya? Cuando estamos acostumbrados a hacer estos ejercicios rápidos o queremos aprenderlos rápidamente, yo los invito a los que no han practicado en que nos vamos a sentir un poquito torpes al principio, en que nos va a costar un poquito enganchar la respiración junto con los ejercicios. Pero ya después de la práctica, de no, a ver, no perder el entusiasmo y persistir, ya cuando superamos esa barrera de que nos cuesta respirar y movernos al mismo tiempo, ya esto se hace fluido, ¿ya? Esa es como mi recomendación. No sé si alguien quiere preguntar algo, algún comentario. Lo otro es que vamos a enviarles un video, ¿no? ¿Antes? Sí, tengo el video. Sí. Yo creo que se los podría mandar hoy día en la noche para que lo miren. Es la secuencia completa de Bado Yin, que es la que vamos a practicar, y la secuencia de Bado Yin que vamos a practicar es la de la medicina china, porque hay algunas que son más taoístas, más budistas o más del arte marcial, entonces hay pequeños movimientos que son distintos los que podemos encontrar, ¿ya? Pero en general es parecida, ¿ya? Todos recibieron los correos, todo bien con sus correos, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Ya, está bien Súper. para todos a las 10:30, a las 10, a las 10 a.m. en la Plaza Versalles. Yo les voy a compartir igual la ubicación. Para llegar, pueden llegar en auto, hay estacionamiento cerca de la Plaza Versalles en los alrededores, y metro, que es Metro Tobalaba. No sé qué más, no sé si se me va algo más, Seba. No, creo que eso. Les voy a mandar la clase al correo, ¿ya? Para que tengan ahí las referencias o quieran seguir explorando también parte como de la evidencia u otras cosas, ¿ya? Y si tienen alguna duda, podemos ahí conversarlo el sábado, que también voy a estar ahí un ratito. ¿Ya? Súper. Genial. Una pregunta. Pregunte. Lo que pasa es que en el WhatsApp habían aclarado que era la Plaza Versalles, que era en otra comuna, y en Maps tira que es Las Condes. Dijeron como específicamente que era como Providencia. Y no existe Plaza Versalles en Providencia. Entonces, ¿es la que aparece en Las Condes en Maps? Callao. ¿Con Callao? Un callado. Eso Sí, ya es Las Ah, Condes. entonces en Las Condes. sí. Como en el límite, pero Es en el al lado de Las límite, Condes. exacto. Exacto. Claro, pero como dijeron Providencia y como que buscaba, y era Sí, como que no existe, entonces era como, ya, ok, entonces, Sí, súper. es esa. Sí, perfecto. súper. Bien. Gracias. Ya pues. Estamos entonces, yo creo. Muy bien, Motivados y motivadas. harta agua, bloqueador, Eso, Sí. eso. gorrito. Gorrito, a lo mejor una polera de cambio también, de repente, por ahí. Ok, Eso. Ya. Nos es vemos lo que entonces va. el fin de semana. Muchas gracias. Muchas Cuídense, que tengan buenas Gracias, noches. Gracias. nos Nos vemos. vemos. Chao, chao, chao. Chao. Buenas noches. Chao, chao. Ujú.